Esta es la lista de todos los luchadores que tienen sentido que puedan enfrentarse a John Cena este 13 de diciembre. A esto tenemos que añadirle el vídeo que se publicó hace menos de 48 horas en el que John Cena nos daba algunas pistas de qué es lo que él espera del luchador que elija la WWE para que se enfrente a él en ese cierre de etapa que esperamos por un lado que llegue porque lo estamos deseando y por otro es la última fecha en la que le vamos a tener peleando en un ring como hasta ahora. I want to face whoever is willing to step up and seize the same kind of opportunity I was given on my first day. And maybe even some faces who don't even work here. There will be stars with whom I have a storied history. But even more, from a generation of talent that I've never gone one-on-one with in my life. Así que lo que he hecho ha sido indagar en redes sociales, hacer una lista con los nombres más sonados y con los que tiene sentido, ya sea por lore o por el futuro de la compañía, y he añadido en último lugar el que yo creo que también es un candidato muy potente que nos daría una lucha espectacular, sobre todo, bueno, no me quiero adelantar a eso, y antes de empezar déjame el nombre de tu favorito en comentarios y vemos si coincide con algunos de los que hoy te traigo en la lista. Así que finalmente llega el momento que ninguno queríamos que llegase y es oficial. El Marine va a colgar las botas el 13 de diciembre en Washington, cerrando la carrera más icónica de este siglo para la compañía. Pero a solo semanas de esta fecha todos seguimos preguntándonos quién tendrá el honor o la maldición de retirar al hombre que nunca se ha rendido. Para entender al oponente primero tenemos que entender la misión de John Cena. Y es que el propio John Cena lo dijo, su idea y su misión es dejar la WWE mejor de lo que se la encontró. Por lo tanto, si empezamos a analizar esto, elimina a varias leyendas y podemos enfocarnos en ese traspaso de la antorcha o traspaso del título, ya que el rival quizás no será elegido por nostalgia, sino por su futuro. Así que si nos quedamos con esto, el rival va a tener que cumplir con dos criterios, historia y futuro. Así que empecemos por los más épicos o esos combates que el universo de la WWE pide a gritos. El primero, y yo creo que el favorito de muchos, y estaríamos deseando evidentemente que rompiese la pared de la AEW y volviese a WWE, y es Edge. Si hablamos de rivalidades icónicas, el combate soñado evidentemente es con él, ya que fueron dos pilares que definieron toda una era, incluso aunque la especulación es altísima. Y si recordamos que Cena publicó aquella foto en su Instagram y que Edge le respondió con ese ajuste de actitud en su propia empresa, es un guiño que nos hizo soñar con la posibilidad de que existiese ese crossover y que Edge volviese a la WWE solo para ese último combate contra John Cena. Y aquí viene el golpe de realidad. El contrato de Edge en la AEW es hasta octubre de 2026. Por lo tanto, y sin yo entender nada de condiciones contractuales, entendemos que es muy poco probable que él pueda venir a la WWE, ya que entendemos que entre las compañías no se llevan demasiado bien, a no ser que ocurra algo espectacular que nos haga pensar lo contrario. Quizás es una de esas opciones que tristemente tenemos que desechar porque no van a apostar por ella por la nostalgia, sino que se va a ir más encaminada al futuro de la compañía. Y siguiendo en ese orden de nombres clásicos y de luchadores que podrían enfrentarse a él y nos regalarían un muy buen último combate, serían The Rock y Randy Orton. Es cierto que quizás The Rock no está siendo el más favorito, lleva alejado de la lucha libre muchísimo tiempo, así que quizás verlo solo volver para una lucha de John Cena que lleva todo el año peleando, creo que no sería lo más ideal. Sí que es de los nombres favoritos, evidentemente, pero creo que a nivel de wrestling no sería el mejor contrincante a día de hoy. Pero por el contrario, Randy Orton, que lleva un tiempo de descanso, veíamos cómo tenía unos meses muy intensos casi hasta después de verano, es uno de esos posibles nombres que sí que tenga todas las papeletas o una gran cantidad de papeletas a enfrentarse a él. Aunque si nos regimos por historia y futuro, Randy Orton tiene historia pero no tiene futuro, así que quizás es de esos nombres que con mucho dolor vamos a tener que ir descartando de la lista. Y ahora, si nos centramos en la compañía y nos vamos a esos nombres que quizás no son tan míticos pero que están teniendo una muy buena historia y nos están regalando quizás un muy buen futuro, tenemos a tres. El primero de todos sería Gunther, que es un luchador que no solo físicamente, sino que por
todo lo que lleva este año y lo mucho que lo está echando de menos la gente sería una opción viable, nos daría una gran pelea. Al fin y al cabo son dos luchadores con constituciones diferentes, pero con una muy buena lucha. Y no sé si sería el mejor lore si tenemos en cuenta que ya ha sido el luchador contra el que se ha enfrentado Goldberg en ese cierre de carrera. Así que si nos regimos por la parte narrativa, y ya sabéis que me gusta mucho eso, yo me dedico al sector audiovisual y entiendo mucho la narrativa y cómo juegan con la historia, así que quizás Gunther para mí no sería el mejor regreso o no sería el mejor antagonista contra el que enfrentar a John Cena en ese combate final. Que en el mismo año cierre la historia de dos luchadores me parecería demasiado, teniendo en cuenta que en los últimos meses, semanas, Gunther está muy out y está fuera del foco de la WWE. No sé si está de vacaciones, no sé si está grabando, lo que sí que está claro es que no está tan pegado y no está a la orden del día, así que volver simplemente para luchar contra John Cena no sé si sería la mejor opción, o por lo menos no de mis favoritas. Por otro lado tenemos la gran contradicción, Jey Uso en segunda posición dentro de este grupo que recordemos son 3. Jey Uso, que está generando, como digo, mucha controversia porque en lo que es al otro lado del charco hay mucho fanatismo por parte del público americano, lo vemos cada vez que sale un evento como todo el estadio se levanta a yitear con él, pero sí es cierto que en cuanto a las narrativas, en cuanto a las historias y quizás incluso las luchas no están siendo las mejores. Esta última contra CM Punk nos ha regalado momentos un tanto raros. Lo que sí que sabemos es que Jey Uso sería un gran candidato, sobre todo por lo que lo están busteando todo este año. También entendemos, en cierto modo, que el quitarle el título fue un paso atrás por parte de la WWE, que quizás sintió que no era el momento para llevarlo a lo más alto. Es cierto que hay luchadores que yo creo que lo vamos a ir viendo y no quiero adelantar nombres, pero que sí que tienen muchas papeletas para ese título, es decir, yo creo que CM Punk no lo vamos a ver con un gran reinado, es un luchador que a mí me encanta, lo he celebrado muchísimo, sobre todo contra Jey Uso, porque en muchas ocasiones yo creo que se hace repetitivo. CM Punk me encanta como luchador en cuanto a su historia, a todo el legado, pese a todo el trabajo que tiene, está en una condición física espectacular. Poder levantar a un Jey Uso, poder levantar a luchadores con la fuerza que eso implica, para mí es chapó y me quito el sombrero, pero quizás no nos está dando las peleas más óptimas o lo que esperamos en pantalla últimamente. Ya no sé si solo por su condición o porque quizás esté un poco más cansado, sino quizás por los luchadores contra los que le están enfrentando. Y el último nombre, y tengo que decir de mis favoritos en esta categoría, es Bron Breakker. En este canal, en los últimos vídeos lo vais a ver, lo he repetido en muchas ocasiones. Bron Breakker para mí tiene ahora mismo historia y futuro, es de esos luchadores en toda esta lista el primero que cumple con ambos requisitos, porque está en una de las historias del core más importante ahora mismo de la compañía y que más juego nos está dando por todas las opciones y cómo se están adaptando, el tema de la visión, el tema del regreso de Brock Lesnar y ese jugueteo con Paul Heyman. Luego tenemos que destacar que se ha convertido ya en uno de los hombres de Paul Heyman, y dos hombres de Paul Heyman a la vez yo no lo veo tan ideal. Ya sabéis que mi apuesta es llegar a ver incluso en WrestleMania a Bron Breakker contra Brock Lesnar en un combate brutal. Ambos a día de hoy están en una fuerza física espectacular. Quizás, y todos lo sabemos, Brock Lesnar no tiene una gran cantidad de movimientos, sabemos que está limitado a lo que está limitado, pero por la parte de Bron Breakker nos da una versatilidad y nos da un juego y una fuerza, un impacto en combate que es bonito de ver. Así que una lucha entre ambos yo no la descarto en los próximos 6 meses. Incluso, como os digo, mi apuesta sería incluso a WrestleMania. No sé si tendremos que esperar a ese momento, porque la historia, ese punto en el que Brock Lesnar se una de nuevo a la visión o se una de nuevo al grupo de Paul Heyman, no sé si van a tardar mucho en darnos juego con esa parte de la historia, pero para mí es un digno candidato. Incluso si dejamos al margen esta historia que os estoy contando, para mí me parecería un gran candidato a luchar contra John Cena ese 13 de diciembre, porque como os digo, cumple con historia y con futuro.
Si continuamos con el siguiente nombre, y quizás no el más favorito por todo lo que está sucediendo en los últimos meses, tendríamos a Dominic Mysterio. Lo único es que encajaría en la parte narrativa, en toda la parte de la historia que hemos tenido a lo largo de este 2025, sería el candidato ideal, básicamente porque el regreso de John Cena lo teníamos en ese combate en el que Dominic Mysterio lo descalificaba, así que si nos regimos por la historia en la que tengamos ese final perfecto, pues ver a John Cena pelearse contra Dominic Mysterio sería un cierre de historia, simplemente como para hacer un cierre perfecto del año. Ahora, ¿es mi combate favorito? No, sobre todo porque últimamente vemos a Dominic Mysterio ganando todas sus luchas de forma ilegal, siempre haciendo trampa, ya sea acompañado por el Judgment Day, ya sea porque incorpora alguna de sus triquiñuelas y de sus trucos para distraer al árbitro y en ese momento hacer una de sus malas jugadas, así que creo que no sería un combate bonito de ver y de disfrutar para ese cierre, para ese último combate de John Cena. Por lo menos esa es mi opinión. Y por último, si nos vamos al futuro y unimos también la parte de historia, porque el propio John Cena lo dejaba claro en ese vídeo en el que no descarta, obvio, a luchadores de NXT e incluso luchadores que no hayamos visto pero que tengan un gran potencial, para mí aquí hay 3 nombres principales, porque tienen ambos las dos, historia y futuro. Tendríamos a Trick Williams, a Obafemi y al propio Ego. Ego, que quizás no sea el nombre que más resuena entre estos 3, pero tiene historia y tiene futuro. Es uno de esos luchadores de NXT que ya he dicho en otras ocasiones que veo que quizás a medio plazo lo vamos a acabar viendo en ese main roster de la WWE, sobre todo porque es un luchador que, aparte de lo que nos da encima del ring, nos da juego, nos da drama, que yo creo que eso es algo que echamos un poco en falta en la división masculina. No tenemos tantas historias al margen de la visión y todo lo que se está generando alrededor de Paul Heyman, pero ya sabemos que Paul Heyman es un mago, es un maestro en esto en la compañía, entonces todo lo que esté alrededor de él y todo lo que le tenga a él como artífice va a darnos lo que nos está dando, y es un juego que nos gusta mucho. Pero en el resto de luchadores vemos en muchas ocasiones, y lo hemos visto a lo largo de este 2025, la gran cantidad de luchadores masculinos que, incluso teniendo historias, han sido despedidos porque esas historias no han llegado a conectar con el público. Para mí, Ego es uno de esos que tiene la personalidad y que tiene la lucha para llegar a verlo en el main roster y que nos dé mucho juego, pero es que también tenemos a 2 bestias como son Trick Williams y Obafemi, que ambos en sus personajes también nos pueden dar mucho juego, y en esa última pelea de John Cena sería bonito de ver. Creo que para mí estas son mis apuestas favoritas, pero como os decía, el último nombre que tampoco descarto y que en cuanto a una muy buena pelea nos daría es Brock Lesnar. Brock Lesnar, que lo veíamos luchando contra John Cena en una pelea que no entendimos muy bien, fue una pelea muy rápida y nos dejó un poco fríos. Un John Cena que en peleas, por ejemplo, contra Cody Rhodes había aguantado como un Miura, pero luego se enfrenta a Brock Lesnar y acaba rindiéndose muy rápido, prácticamente lo vapuleó, lo manejó como si fuese un muñeco de trapo y lo humilló, por así decirlo, en un combate que no entendimos muy bien. Así que en cuanto a narrativas y a historia, pero aquí sí que no podemos incluir futuro, por eso os digo que es mi apuesta, pero no creo que cumpla con todos esos requisitos, sería Brock Lesnar. Sería un cierre de ciclo contra una bestia, absoluta bestia en el ring, y que después de haberle humillado y ser de esa, por no decir la única pelea en la que le han humillado en esta última etapa de su carrera, poder cerrar derrotando a una bestia como Brock Lesnar sería también un cierre bonito en cuanto al challenge como luchador. Pero como os digo, si nos centramos en que tenga historia y futuro, Brock Lesnar no sería la opción ideal. Yo me quedaría con alguno de los luchadores de NXT o con alguno de los nombres que hemos hablado dentro de la propia compañía ya a día de hoy en el main roster, que para mí podría ser perfectamente Bron Breakker.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí mi apuesta, esta larga lista de luchadores que cumplen con requisitos, algunos más, otros menos, para enfrentarse a John Cena. Si te gusta este tipo de contenido y curiosidades de la WWE, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, déjame en comentarios cuál es tu candidato ideal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!